Yo quiero referirme a la propuesta que se ha venido debatiendo intensamente en las últimas semanas, que es la propuesta de la bicameralidad. Yo estoy totalmente a favor de la bicameralidad porque si nosotros tenemos una segunda cámara, esa segunda cámara puede corregir errores, desperfectos de la primera cámara, y la existencia de una segunda cámara tiende a mejorar la calidad de la legislación que se aprueba. Pero esa no es la principal razón para defender la bicameralidad. La principal razón es que el Congreso de la República actualmente no se da abasto en todas las funciones que tiene que cumplir. Cuando al Congreso de la República le toca elegir magistrados del Tribunal Constitucional o defensor del pueblo, se demoran años. Si nosotros tuviésemos un Senado, mientras que la Cámara de Diputados se encarga de producir y debatir proyectos de ley, la Cámara de Senadores se encarga de realizar nombramientos de funcionarios de manera idónea y de revisar los proyectos de ley que aprueba la Cámara de Diputados. Podríamos contener un poco más la dedocracia que en este momento existe en el Perú. Hoy por hoy el presidente de la República nombra a muchísimos funcionarios importantes a dedo. El jefe de la SUNAT se nombra a dedo. El jefe de la Superintendencia del Mercado de Valores también se nombra a dedo. El jefe de Indecopi se nombra también a dedo. Esto es muy peligroso porque hemos visto cómo en la época de Pedro Castillo, por ejemplo, algunos de estos cargos se suministraron, se asignaron políticamente, no a las mejores personas, sino a aliados del poder de turno. Si nosotros tuviésemos un Senado, podríamos garantizar que las mejores personas ocupen estos cargos. ¿Cuál es la propuesta que yo tengo? Todos los altos cargos en el Estado, el presidente tenga que proponerlos y después el Senado los tiene que confirmar. Si es que el nombramiento de una autoridad pública depende tanto del presidente como del Senado, ya no se puede nombrar a una persona improvisada. Solo se puede nombrar a una persona idónea, capaz de pasar por estos filtros exigentes. Yo quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Cuál es el funcionario público que tiene en este momento en el Perú la mayor legitimidad en su trabajo? Es el señor Julio Velarde, el presidente del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Cómo se nombra al presidente del directorio del BCR? Lo propone el presidente y lo confirma el Congreso. Si nosotros tuviésemos un Senado, podríamos nombrar a muchos funcionarios a través de esta metodología que yo creo que es la más idónea. Una crítica que se le hace muchas veces al Senado es que el Senado generaría más gasto. Y es verdad que a corto plazo una Cámara más probablemente significaría más gasto. Sin embargo, tener un poco más de gasto hoy, a mediano plazo puede significar un ahorro porque ya no se aprobarían tantas leyes negativas. Además, hay que tomar en cuenta que el presupuesto público que se le asigna al Congreso es pequeño en comparación de lo que se le asigna al Poder Ejecutivo, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Y finalmente, un tema importante. El Congreso en este momento tiene mucho gasto innecesario. En teoría, los congresistas deberían tener 2 asesores cada uno. En la práctica, tienen un montón de asesores. El Congreso de la República gasta en este momento seguramente mucho dinero en viajes que realizan los congresistas por el Perú y de repente eso no es estrictamente necesario. Entonces, en lugar de querer argumentar en contra de la bicameralidad, busquemos cortar gastos en otro tipo de actividades realizadas por el Congreso. Otro análisis o otro punto importante sobre la bicameralidad tiene que ver con lo siguiente. Para que la bicameralidad funcione, la Cámara Alta y la Cámara Baja tienen que escogerse de una manera distinta. Si es que la Cámara Baja se escoge sobre la base de regiones, la Cámara Alta no se puede escoger sobre la base de regiones, porque sería lo mismo. La Cámara Alta se escoge sobre un distrito nacional único, por ejemplo, de tal manera que los congresistas ya no representen a una región, sino a todo el país. Otra opción sería que la Cámara Baja se escoja ya no sobre regiones, sino sobre distritos más pequeños, por ejemplo sobre provincias. Y si eso ocurre, ahí la Cámara Alta se puede escoger sobre la base de regiones. El tema central es el Senado y la Cámara de Diputados no pueden escogerse sobre la misma base territorial, porque una cámara sería prácticamente el reflejo de la otra. La idea de la bicameralidad es que ambas cámaras se compongan de manera diferente. Yo soy consciente que esta propuesta no le convence a la mayoría de peruanos en este momento, particularmente en el interior del país. Lo que nosotros necesitamos es dar inicio a un proceso de diálogo, de debate, para que se conozcan mejor las ventajas de la bicameralidad y podamos profundizar nuestro Estado de Derecho, teniendo un sistema donde importa más el mérito e importe menos nombrar funcionarios a dedo. Muchas gracias.